¿Cómo se construyó realmente la Torre de Babel? Es una de las estructuras más debatidas en toda la historia más antigua. No era solo un edificio común. La Torre de Babel fue un proyecto muy ambicioso, un plan que incluso hoy es difícil de explicar. Imagínate, eran una civilización apenas recuperándose tras el gran diluvio. No había máquinas modernas, herramientas avanzadas, grúas, acero ni ingeniería computarizada. Pero a pesar de esto, decidieron construir una torre cuyo objetivo era llegar al cielo. Desde aquí ya surgen muchas preguntas. ¿Cómo lograron alcanzar tal altura sin herramientas avanzadas? ¿Cómo pudieron fabricar y trasladar millones de ladrillos si lo pensamos bien? Hoy en día esto necesitaría fábricas completas. ¿Y qué tipo de conocimiento usaron para que una estructura que según las antiguas historias dominaba toda la llanura de Sinar se mantuviera tan resistente? En este video analizaremos el misterio de la Torre de Babel. Vamos a revisar los estudios modernos, también vamos a regresar a las fuentes antiguas y vamos a descubrir cómo la gente logró hacer posible la construcción de un proyecto que parecía imposible. Aquí también sabrás el resultado de lo que hicieron. Antes de comenzar, no olvides darle like al video. Esto significa mucho para nosotros los creadores. Muchas gracias, ahora comencemos. La historia de la Torre de Babel no se trata solo de un proyecto fallido o de la confusión de las lenguas. Es una de las historias clave del Antiguo Testamento sobre el ser humano y el mundo. Después del diluvio, los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo. Había una orden clara: multiplicarse y llenar la tierra. Sin embargo, la nueva humanidad optó por permanecer en un solo lugar. En lugar de obedecer la orden, decidieron reunirse. Querían hacerse un nombre para sí mismos, y el símbolo de esa ambición era una torre que alcanzaría el cielo en el sitio que veían como hogar de los dioses. La pregunta clave es: ¿cómo la construyeron? ¿Cómo construyeron una torre tan alta que Dios tuvo que intervenir? Para entenderlo mejor, primero repasemos lo que dice Génesis 11, del 1 al 2. Según este versículo, en ese tiempo todo el mundo hablaba un solo idioma y usaba las mismas palabras. Mientras viajaban desde el oriente, llegaron a una gran llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Sinar, según casi todos los estudiosos, se refiere a la antigua región de Babilonia en el sur de Mesopotamia. Esta tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, una fértil llanura, fue centro de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Expertos coinciden por evidencia lingüística, arqueológica y textos antiguos que Sinar es el origen de ciudades como Babel, Babilonia, Erech, Uruk, Akkad y Calne. Todas estas ciudades están en un solo lugar. Es la misma región que la Biblia describe como el primer gran centro urbano del mundo después del diluvio. Y aquí comenzó una de las ambiciones más peligrosas de la humanidad. El término Tierra de Sinar se ha utilizado desde la antigüedad. No es solo un nombre. En registros antiguos, Sinar designa el centro del imperio babilónico y a veces toda la región de Sumer. Aquí nacieron el ocultismo y la astrología, creencias que se alejaron de la verdadera adoración. Por eso, Babilonia es considerada la raíz de muchas religiones apóstatas que se difundieron en diferentes partes del mundo. Si lo ubicamos en la geografía moderna, la tierra de Sinar corresponde a una parte del sur de Irak en la actualidad. Esto se refiere especialmente a las zonas cerca de las ruinas, no lejos de Hilla. Pero hay otro detalle importante sobre Sinar que no podemos ignorar. Aquí inició el reino de Nimrod, el primer gran líder mundial. En Génesis 10, del 8 al 10 dice: Cus tuvo un hijo, Nimrod, quien fue el primer hombre poderoso en la tierra. Él fue un cazador poderoso delante del Señor. Por eso se dice, como Nimrod, un cazador poderoso delante del Señor. Su reino inició en Babel, Erech, Akkad y Calne, en Sinar. Cuando analizamos este versículo, está claro que Nimrod fue quien fundó la ciudad de Babel, el mismo lugar donde se construyó la Torre de Babel. Se volvió la capital de su reino. Esto significa que su gobierno tenía el control de todo, desde la planificación, la obtención de recursos, hasta la construcción real de la torre. Aquí es donde el motivo del proyecto se vuelve más claro. Según el historiador judío Flavio Josefo,
Nimrod fue la primera persona que se convirtió en un tirano total, un líder que quería tener control absoluto sobre sus semejantes. Según Josefo, Nimrod se rebeló contra Dios. Él enseñó a la gente a no depender de su creador, sino a confiar solo en su propia fuerza. Según Josefo, hay dos razones principales por las que Nimrod construyó la Torre de Babel. Una cosa, primero, para desafiar abiertamente a Dios. Nimrod quería demostrar que la humanidad no volvería a ser destruida, incluso si hubiera otro juicio como el diluvio. En su mente, si llegara otra catástrofe así, la torre sería tan alta que el agua no podría alcanzarla. En segundo lugar, para mantener a la humanidad unida bajo su control. Nimrod temía que si la gente obedecía a Dios y se dispersaba por la tierra, perdería su poder sobre ellos. Así que, en lugar de alentar la obediencia, él promovió la unidad, pero una unidad basada en la rebelión. Y bajo ese liderazgo, la Torre de Babel no solo se convirtió en un edificio, se volvió un símbolo de la rebelión del hombre contra Dios. La historia aquí coincide con Génesis, capítulo 11, versículos 3 y 4. En este versículo se dice que la gente habló entre sí y se dijeron unos a otros: vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos bien. Usaron los ladrillos en lugar de piedra y el betún como mortero. Y también dijeron: vengan, construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo. Hagamos un nombre para nosotros mismos y no seamos dispersados por toda la tierra. Hermanos, al analizar esto se nota claramente el corazón de la gente en la llanura de Sinar. Su intención no era solo construir. Su verdadero objetivo era exaltarse a sí mismos. Querían alcanzar el cielo usando solo su propia fuerza. Querían llegar al cielo no por obedecer a Dios, sino por su propia habilidad. Y en la misma historia también se muestra cómo realmente construyeron la torre. Primero se menciona que usaron ladrillos en lugar de piedra. A primera vista, esto parece un detalle simple, pero en realidad, aquí empieza a surgir una verdad importante sobre la geografía y la tecnología de la antigua Sinar. La llanura de Mesopotamia, donde surgieron ciudades como Babel, Erech y Akkad, casi no tiene piedra natural. No es como Canaán, Egipto o las montañas del norte. En la Baja Mesopotamia casi no hay canteras ni grandes formaciones rocosas que se puedan usar para grandes edificios, pero hay algo que abunda en ese lugar. Es la arcilla aluvial. El lodo que dejan los ríos Tigris y Éufrates al desbordarse es suave, fácil de moldear y abundante. Por eso la arcilla fue la base de casi toda la arquitectura mesopotámica. Por eso la gente de Sinar no solo dependió del ladrillo, en cambio desarrollaron un proceso altamente avanzado para embellecerlo y fortalecerlo. Mejoraron la fabricación de ladrillos para construir grandes estructuras en un lugar donde la piedra era un lujo poco accesible. Así es como comenzó la fabricación de ladrillos. Primero, tomaban la arcilla húmeda del suelo, mezclada con sedimentos finos dejados por los ríos. La mezclaban con agua y la amasaban hasta que la mezcla quedaba uniforme y suave. A veces le ponían fibras vegetales para hacerlo más resistente y evitar que se mojara. Después vertían la mezcla en moldes de madera estandarizados. Como los moldes son iguales, pueden hacer miles del mismo tamaño. Eso es fundamental al construir edificios grandes y resistentes. Después de moldearlos, los ladrillos se dejan al sol varios días para secarse. Este ladrillo sirve para casas sencillas o muros interiores, pero no para edificios altos o grandes estructuras. Por eso, para proyectos grandes como templos, muros, palacios y torres escalonadas, requieren ladrillos más resistentes. Aquí es donde entra el uso de hornos. Los ladrillos se cuecen en hornos cerrados, donde la temperatura puede alcanzar de 600 a 900 grados Celsius. Los hornos mesopotámicos suelen ser redondos o cuadrados, se calientan usando leña, juncos secos y carbón. Dentro del horno, el calor extremo cambia la arcilla a nivel químico. Se elimina la humedad interna y el ladrillo se vuelve muy duro. De esta manera, el barro que antes era blando se convierte en un material sólido y resistente. Puede soportar un peso enorme y sostener la altura de una torre que se espera
llegue hasta el cielo. El resultado de este proceso es un ladrillo cocido al fuego que es extremadamente resistente. No se rompe fácilmente por la lluvia, el viento o el paso del tiempo durante mucho tiempo. Tampoco se erosiona fácilmente, por eso este ladrillo fue ideal para grandes proyectos de construcción. Con la ayuda de esta técnica, los antiguos habitantes de Sinar pudieron construir edificios más altos que cualquier otra estructura conocida en el mundo en ese tiempo. Aquí es donde destaca la evidencia de la arqueología moderna. Un ejemplo es el Zigurat de Ur, relacionado con el rey Uruk. Este edificio está construido casi todo con ladrillos de arcilla que fueron horneados y colocados en plataformas a distintos niveles, uno sobre otro, igual que en las ruinas de Babilonia, especialmente en el sitio vinculado al Gran Zigurat, que algunos estudiosos relacionan con la tradición de la Torre de Babel. En este lugar se encontraron muchísimos ladrillos cocidos. Algunos de ellos incluso tienen sellos reales. Son marcas que muestran a qué dinastía pertenecen. La cantidad y uniformidad de estos ladrillos evidencian un proceso industrial. Eso quiere decir que no se hacían uno a uno. Miles de ladrillos iguales se producían simultáneamente para grandes construcciones. Y esto no solo ocurría en Babilonia. En otras ciudades de la región hallaron restos de hornos, depósitos de arcilla, talleres y ladrillos cocidos con diversas inscripciones. Todo esto es prueba de que su producción era sistemática y organizada. Toda esta evidencia muestra que la elección del ladrillo cocido no fue accidental y mucho menos repentina. Es la única opción viable en una zona sin piedra. Y al mismo tiempo también fue la manera más efectiva de construir estructuras altas. El ladrillo es más ligero que la piedra, tiene tamaño uniforme y al cocerse es muy resistente. Por eso se construyeron grandes plataformas y torres escalonadas que alcanzaban alturas que otras civilizaciones de esa época no lograban igualar. Esta es la razón por la que la arquitectura mesopotámica es única. Sus templos, muros y palacios no se parecen a los edificios de Egipto o Canaán. Tienen su propio estilo, un estilo que se construyó a partir de millones de ladrillos cuidadosamente cocidos, organizados con medidas exactas y colocados correctamente. Así que cuando la Biblia dice que esa gente usó ladrillos cocidos al fuego en lugar de piedra, no es solo una declaración simbólica. Es una descripción exacta de una realidad que la arqueología confirma hoy en día. Una civilización experta en la tecnología del ladrillo cocido, y gracias a esto pudieron construir ciudades monumentales en un lugar donde la piedra casi no existía. El segundo detalle importante mencionado en la historia es el asfalto en lugar de mortero. Al principio, esto puede parecer algo insignificante. Aquí es donde destaca un aspecto clave de la ingeniería mesopotámica. El asfalto, también conocido como betún, es un material oscuro, viscoso y pegajoso que sale naturalmente de la tierra en lugares ricos en hidrocarburos. La tierra de Sinar, que corresponde al actual Irak, se encuentra sobre una de las cuencas petroleras más grandes del mundo. Y esta realidad moderna coincide directamente con lo que describen los textos antiguos. Si hoy en día Irak es conocido como un país productor de petróleo, en la antigüedad ya existía betún natural que salía espontáneamente a la superficie de la tierra. El asfalto que usaban los constructores de aquella época era como un petróleo semisólido. Esto aparecía como charcos o salía por grietas del suelo. Los mesopotámicos lo recolectaban, lo calentaban para volverlo líquido y lo usaban como pegamento muy resistente. Una vez aplicado, el asfalto se endurece y protege la estructura de la humedad del suelo, algo crucial en Mesopotamia, donde las inundaciones y la alta humedad podían destruir edificios rápidamente. Su proceso era técnico, simple y efectivo. Tras recolectar el asfalto lo calentaban a fuego abierto hasta volverlo más líquido. Cuando ya era untable, lo ponían entre los ladrillos como adhesivo, y cuando se enfriaba de nuevo, volvía a su forma dura y pegajosa, lo que daba una unión muy fuerte entre los ladrillos. Este proceso es ideal para edificios altos y multinivel. El betún no es solo un adhesivo, también proporciona cohesión estructural y al mismo tiempo protege los ladrillos contra el contacto directo con el agua. Se usa para impermeabilizar cimientos, sellar uniones, cubrir la parte exterior y reforzar paredes expuestas a lluvia y viento.
La arqueología confirma este tipo de uso en muchas ciudades de Mesopotamia como Kish, Lagash, Larsa, Sipar y Babilonia. Se hallaron muros, canales y plataformas de ladrillos unidos con betún endurecido. En Babilonia especialmente se puede ver que el betún no era solo un material adicional, era uno de los elementos principales de su ingeniería. La presencia de este material en los restos arquitectónicos prueba que los constructores mesopotámicos sabían controlarlo, procesarlo y usarlo, no solo en pequeñas cantidades, también en grandes volúmenes y con precisión. Si usamos una comparación moderna, el antiguo betún funcionaba de manera similar al cemento impermeable de alta adición que tenemos en la actualidad. No solo unía los ladrillos, sino que sellaba toda la estructura. El asfalto derivado del petróleo es uno de los primeros materiales a base de petróleo usados en la historia de la construcción. Y como este material abundaba en la región de Sinar, se convirtió en un ingrediente esencial para la construcción de ciudades monumentales, especialmente en un lugar donde casi no había piedra, mortero tradicional u otros materiales de construcción comunes. Así que cuando el texto menciona que se usó asfalto en lugar de mortero, no es un detalle menor. Es una descripción exacta del método de construcción mesopotámico, del mismo sistema que permitió la construcción de la Torre de Babel. Podemos imaginar fácilmente la escena. La gente de Sinar colocaba asfalto natural calentado entre los ladrillos cocidos al fuego. Lo usaban como impermeabilizante y adhesivo que, al endurecer, daba durabilidad y fuerza a los muros. Este sistema era parte del proceso regular de fabricación de ladrillos. El barro mezclado con fibras vegetales se moldea, se seca bajo el sol y luego se cuece en hornos hasta que alcanza un tamaño uniforme y la dureza suficiente para soportar el peso de la construcción de la torre. Por ello, los expertos llegan a la misma conclusión. La Torre de Babel probablemente era un zigurat, una estructura de plataformas escalonadas. Su interior era sólido y tenía rampas o escaleras exteriores que se usaban para subir hasta el santuario en la parte más alta. Hay un ejemplo claro y moderno que nos ayuda a entender cómo se veía esta torre. Este es el zigurat de Ur, que se encuentra en el sur de Irak y se considera una de las estructuras mejor conservadas del mundo antiguo. Aunque solo queda la parte inferior de la estructura, todavía se puede ver claramente el diseño escalonado, las paredes de ladrillos cocidos, la disposición de las rampas frontales y el uso de los mismos materiales descritos en el relato bíblico. Este zigurat, dedicado al dios lunar Sin, nos da una referencia visual clara de cómo pudo haber sido la Torre de Babel. Una gran base rectangular con terrazas que disminuyen al subir y, en la cima, un santuario o plataforma. Los estudios arqueológicos indican que construir este tipo de estructura requería miles de trabajadores. Se necesitaban hornos especializados que operaran de manera continua para la fabricación de ladrillos. Se requerían recipientes con asfalto caliente para pegar y sellar las partes. También se requerían rampas temporales en los costados del edificio para subir materiales durante la construcción. Flavio Josefo también mencionó que la Torre de Babel alcanzó una altura extraordinaria, y esta declaración coincide con la información de antiguas tablillas babilónicas como la Esagila, que describen zigurats que podían alcanzar casi 90 metros de altura. Esta medida se ajusta al modelo monumental. Etemenanki, considerada por muchos como posible referencia histórica de la torre citada en las escrituras. Así que cuando ahora vemos el zigurat de Ur, su diseño escalonado, el núcleo sólido hecho de ladrillos unidos con materiales bituminosos, las paredes exteriores cocidas al fuego y el sistema de rampas, obtenemos una imagen clara y concreta de cómo pudo haber sido la estructura construida por los sumerios. Estos son los antiguos de la llanura de Sinar. Imaginemos la imagen completa. Un enorme edificio hecho con millones de ladrillos cocidos, reforzado con asfalto y siguiendo la tradición arquitectónica mesopotámica. Un estilo creado para construir un templo alto, impresionante y que intimidara por su tamaño y destreza técnica. La imagen se aclara aún más al incluir antiguas tradiciones judías. Según algunos midrashim, la construcción de la torre tomó muchos años.
Fue un proceso continuo y sin descanso. Los trabajadores se turnaban día y noche para asegurarse de que la construcción nunca se detuviera. Según estos relatos, caravanas enteras transportaban sin descanso ladrillos cocidos, vigas, herramientas y recipientes de asfalto caliente. Mientras esto sucedía, largas filas de trabajadores subían y bajaban por las rampas laterales, cargando materiales hacia las partes más altas del edificio. Poco a poco la torre se elevaba, capa sobre capa, nivel tras nivel. La tradición dice que este proyecto era tan grande que si un trabajador caía desde lo alto apenas le daban importancia. Si un ladrillo caía y se rompía, todos lo lamentaban mucho. ¿Por qué? Porque fabricar, coser y subir, aunque sea un solo ladrillo a esa altura, requería un esfuerzo enorme. Cuando se rompía era una gran pérdida para el proyecto. Aunque son parte de la tradición, estas historias nos ayudan a imaginar la magnitud de la operación, donde miles trabajaban simultáneamente. Algunos moldeaban arcilla, otros vigilaban los hornos, unos calentaban asfalto, otros transportaban pesadas cargas, y algunos levantaban plataformas que llegaban aún más alto hacia el cielo. Comparando esta imagen con datos históricos de grandes zigurats mesopotámicos, como los de Babilonia, todo resulta más creíble. Las inscripciones babilónicas indican que reconstruir los zigurats en Babilonia tomó unos 88 años. Si es así, no es difícil pensar que una estructura como la Torre de Babel, construida en una época más antigua, también requirió varias décadas de trabajo continuo. Antes de elevarse sobre la llanura de Sinar, es importante recordar que esas personas tenían un solo idioma. Eran un pueblo completamente unido, y su objetivo era claro: alcanzar el cielo a través de su propia construcción. En Génesis capítulo 11, versículos 5 y 6 se dice: El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Y dijo el Señor: El pueblo es uno y tiene un solo idioma. Esto es solo el inicio de lo que harán, y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. De esta declaración en la Biblia surge una pregunta importante. ¿Cómo era ese único idioma que hablaban en Sinar? ¿Y cuáles fueron los elementos que les permitieron mantenerse unidos en un proyecto tan grande y tan difícil? Aunque las escrituras no precisan el idioma, algunos estudiosos creen que antes de la dispersión existió una forma primitiva y única de comunicación, anterior a la división de las lenguas semíticas. Y ese único idioma, junto con un solo propósito, fue la base de uno de los proyectos más ambiciosos en toda la historia de la humanidad. Basándose en el contexto arqueológico de la Media Luna Fértil, algunos lingüistas dicen que ese primer idioma pudo haber tenido características que más tarde se convirtieron en parte de lenguas como el acadio o de las primeras formas de las lenguas afroasiáticas. Otros especialistas también usan el sumerio como referencia indirecta, no porque fuera el idioma de Babel, sino porque es la lengua escrita más antigua documentada en Mesopotamia. Por eso, entendemos mejor cómo estaban organizados los sistemas de comunicación en las primeras ciudades del mundo. El sumerio, con su gran cantidad de términos para arquitectura, medidas, materiales y administración, muestra el tipo de idioma capaz de manejar un proyecto enorme, como un zigurat. Es un idioma con suficiente detalle y precisión para coordinar a miles de personas en un mismo objetivo. Sea cual sea el idioma original, lo que el texto enfatiza es claro. En Sinar todos se entendían perfectamente, sin confusión ni errores entre ellos. Y cada etapa del trabajo se realizaba de manera exacta y al mismo tiempo. Gracias a un solo idioma fue posible programar adecuadamente los talleres, vigilar los hornos de ladrillos, dirigir las caravanas de transporte, asignar tareas simultáneamente y planear cuidadosamente la elevación de cada nueva plataforma de la torre. Con la ayuda de un solo sistema de comunicación, la comunicación se mantuvo intacta. Actuaron como un solo cuerpo, miles de manos, una sola dirección, un solo objetivo, elevando la torre de manera continua, nivel por nivel, sin descanso. Esto es lo que destaca la Biblia al mostrar que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que construía el hombre.
Según la historia, cuando Dios vio la efectividad, determinación y completa unidad del pueblo, dijo que con un solo idioma nada podría detenerlos en cualquier plan que quisieran realizar, incluso construir una estructura para alcanzar el cielo. Aquí ocurrió lo importante: Dios no destruyó la torre. En cambio, intervino en el elemento más importante que les daba poder como una fuerza colectiva: su idioma. Veamos Génesis 11, del 7 al 9. Vayamos, bajemos y confundamos su idioma para que no entiendan las palabras de los demás. Por eso el Señor los dispersó desde allí por toda la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la tierra y desde allí los dispersó por todo el mundo. Con estas palabras inició el momento clave de la historia y se detuvo el proyecto de la torre. No fue por falta de materiales, cansancio de la gente, ni por falta de capacidad técnica. Se detuvo porque se rompió la comunicación base de su unidad. Antes de ese suceso, la gente de Sinar trabajaba como una comunidad unida y las órdenes fluían sin problemas. Los capataces daban instrucciones precisas. Los que vigilaban los hornos recibían detalles técnicos claros. Las caravanas sabían cuándo salir y qué llevar. Y los trabajadores en cada nivel entendían exactamente cuál capa debían levantar a continuación. Todo el sistema dependía de un solo idioma que sincronizaba cada movimiento. Cuando Dios confundió su idioma, el mecanismo perfecto se detuvo. El constructor ya no entendía al supervisor. Un grupo ya no entendía las órdenes de carga. Los que subían por las rampas y llevaban asfalto caliente ya no seguían el ritmo de los que estaban arriba. No formaban parte de la estructura. En un instante, la torre que la humanidad construía se detuvo, no por la piedra, el ladrillo o el asfalto, sino por la pérdida de un idioma común. El trabajo antes unido se volvió caótico por la falta de comunicación, haciendo imposible continuar la construcción. Un proyecto como la torre depende de órdenes claras y unificadas. Cuando eso faltó, todo se detuvo. De inmediato la gente se separó. Instintivamente buscaron a quienes podían entender y así se formaron pequeños grupos basados en el idioma. Estos grupos, que ya no podían trabajar ni vivir juntos como antes, empezaron a dispersarse. Según el texto, se esparcieron por todo el mundo. Esto significa que comunidades enteras dejaron Sinar y viajaron en distintas direcciones para buscar un nuevo lugar donde vivir. Aquí surgieron diversas lenguas y culturas en el mundo antiguo. En lugar de la antigua unidad total, el nombre Babel quedó como recuerdo de este acontecimiento. En acadio, Babilonia significa puerta de Dios. Pero en el relato de los hebreos, lo relacionan con la palabra Bal, que significa confundir, como recordatorio de que aquí terminó el único idioma de la humanidad. Desde ese momento se detuvo la construcción de la ciudad y la torre. Algunos registros antiguos indican que la estructura estuvo inacabada por mucho tiempo. Algunos reyes intentaron restaurarla o terminarla, pero fracasaron, y con el tiempo quedó en ruinas. Se derrumbaron las paredes, se dañaron los cimientos y las terrazas colapsaron. Ni los poderosos imperios posteriores lograron devolverles su antigua gloria. Y al final, la torre quedó como un simple recuerdo de una ambición que nunca se cumplió. Queridos hermanos, la historia de la Torre de Babel es un recordatorio. Cualquier cosa que el hombre construya contra Dios, por grande, alta o impresionante que sea, nunca triunfará para siempre. Y aquí termina nuestro video.